So we're in Hebrews chapter 4. Estamos en el capítulo 4 de Hebreos. But before we start there, Y antes de empezar con el capítulo, it's important for us to continue to understand this aspect. es muy importante para nosotros considerar, pensar y entender en este aspecto. That the people of Israel, they basically still had the mentality of a slave. Que el pueblo de Israel básicamente tenía la mentalidad de un esclavo. And even though now they are free, E incluso ahora que ya eran libres, but their mentality is still like a slave mentality. su mentalidad seguía siendo la mentalidad de un esclavo. Okay. Now that Moses is leading them out of Egypt, Ahora Moisés los está guiando fuera de Egipto. are they slaves? ¿Son esclavos ellos? No, they're not. Ya no son esclavos They're not más. slaves. No son esclavos. Did God actually defeat the enemies? Dios derrotó a sus enemigos. And what did he even say? ¿Qué fue lo que incluso él dijo? That the Egyptians that you see today, Los egipcios que ves hoy, you will never see them again. nunca más los verás. Right? Fue lo que dijo él. Like your enemies are defeated. Tus enemigos son derrotados. Right? You're not a slave. No eres esclavo más. Right? But they still suffered from this mentality. Ellos aún seguían sufriendo debido a la mentalidad que tenían. You know, that they were and we see that by their refusal to go into the land. Y nos damos cuenta de ello por la forma que rehusaron el entrar a la tierra. And they said, no. Y dijeron no. There's warfare in there. Allá va a haber guerra. And I don't want warfare. Y yo no quiero guerra. Okay, listen to this. Escucha esto. Okay. I don't want warfare. No quiero la guerra. I want rest. Quiero reposo. Okay, let's write that. Vamos a escribir esto. Okay. I don't want warfare. No quiero la guerra, but I want pero quiero rest. el reposo. Okay. So God said, entonces Dios dijo, all right, if you refuse to I'm sorry, let's see. Oh, yeah, that's okay. God says, all right, if you refuse to have to enter into the warfare, y Dios les dice, si tú rehusas entrar a la guerra, that's your decision. Va a ser tu decisión. Right? You're refusing to believe me. Estás rehusando creerme. That I am for you. Que yo estoy por ti. That you think I'm small. Tú estás pensando que soy pequeño. You think I'm not powerful. Tú crees que no soy poderoso. You think I don't love you. Tú crees que no te amo. But I'm not small. No soy pequeño. I am powerful. Soy poderoso. And I do love you. Y sí te amo. But so if you refuse to go in. Así que si tú rehusas el entrar in the warfare, a la guerra, spiritual warfare, a la guerra espiritual, then I refuse to give you the rest. Entonces yo también voy a rehusar el darte el reposo. Okay. You made this decision. Tú tomaste esta decisión. I'm making this decision. Y yo tomo esta decisión. You're refusing. You don't want to go. ¿No quieres ir? You don't want discipleship. ¿No quieres discipulado? Okay. Bien. You can't have the joy of discipleship. Entonces no tendrás el gozo del discipulado. Isn't that amazing? ¿No es eso increíble? There is joy in discipleship.
Hay gozo en el discipulado. There is joy in serving God. Hay gozo en el servir a Dios. Now, you think there's a little bit of pleasure in sin? ¿Tú crees que hay un poco de placer en el pecado? There is. Sí lo hay. There is. For a short time. Sí lo hay, pero por un periodo de tiempo corto. There's carnal pleasure Hay un placer carnal in sin. en el pecado, But but it doesn't last, pero no dura and it's not joy. y no te trae gozo. But in being a disciple, Pero en el ser discípulo there is rest, hay reposo and there is joy. y hay gozo. God says this is your decision. Y Dios dice, esta es tu decisión. You don't want this warfare. ¿No quieres la guerra? You don't want to have this. You don't want the cross. ¿No quieres la cruz? Remember we talked about the illustration of Jesus in the van. ¿Se acuerdan de la ilustración que dimos Jesús en la camioneta? Remember that? ¿Se acuerdan esa ilustración? Like hey, someone, you're coming out of church. Sales de la iglesia. You're going out. Sales. And you hear a voice. Y escuchas una voz. In the van. Ahí en la camioneta. Says, "Hey, get in." Te dice, hey, sube. Tanya, get in. Tania, sube. Junior, get in. Junior, sube. And they're like, y ellos están. Who's in there? ¿Pero quién está ahí? Who's in there? ¿Quién está ahí? Jesus is in there. Jesús está ahí. Enrique's in there. Enrique está ahí. What? Enrique's in there? ¿Enrique está ahí? I'm in. Entonces entro. Enrique's Entro. in the van. Enrique está en la camioneta. I don't care where it's going. No me importa a dónde va. Because I want to be with Enrique. Porque quiero estar con Enrique. I mean, this is actually like how we live. Es así como vivimos. Really. En realidad. Like I want to be where you are. Quiero estar donde tú estás. Because together porque juntos we're following Jesus Christ. Estamos siguiendo a Jesucristo. Right? ¿Sí? Like we say, get in the van. Si dicen, hey, sube a la camioneta. Where's it going? ¿A dónde van? I don't know. Bueno, no sé. Maybe we say when we get in to Tal vez Jesus, cuando estamos adentro le preguntamos a Jesús. Say, Jesus, where are we going? Jesús, ¿a dónde vamos? No answer. Y no hay respuesta. Isn't it a beautiful day? ¿No es un día hermoso? Let's go. Hey, vamos. Where are we going? ¿Pero a dónde vamos? Yeah, look over there. Hey, mira por allá. Okay. But later Jesus tells you. Después Jesús te va a decir. Oh yeah, lose your life. Así pierde tu vida. Oh yeah, we're going to the cross. Vamos a ir a la cruz. Lose your life. Pierde tu vida. I wouldn't have got in the van if you would have told me that at the beginning. Si me hubieras dicho al comienzo eso, no me hubiera subido a la camioneta. I gotta lose my life que in there. Tengo que perder mi vida aquí. Everything, que tengo que perder todo. Yeah, that's it. Sí, yeah, eso es. You want out? ¿Quieres salirte? You can get out. Puedes salirte. Yeah, you can get out. Puedes salirte. You don't have to live the life of the cross. No tienes que vivir la vida de la cruz. You don't have to. No tienes que. Okay, I'm sorry. Yeah, I mean, God wants you to. Y Dios quiere que tú vivas eso. But He gives you the decision. Pero él te da la decisión. The children of Israel, they could have gone in. El pueblo de Israel pudo haber entrado. But they chose not to. Pero decidieron no entrar. So God says, okay. Entonces Dios dice, bien. No rest. No hay reposo. And no joy out there. Y no van a tener gozo allá. Okay. So they have this is their problem. Ese es el problema ahí. And by the way, if you look in the book of Ephesians, y si ves en el libro de Efesios, in chapter 2, en el capítulo 2, I was talking with Helen in between the classes. En el descanso estuvimos hablando, Pastor y Helen, yeah, about these verses here. sobre estos versos aquí.
And actually, she said that last night in Wandoy, she was teaching the ladies about these verses. Y bueno, Helen estuvo compartiendo esto con las mujeres en Wandoy. And so these are like, you know, like just like the Israelites had been slaves. Tal como los israelitas fueron esclavos, We were slaves. nosotros fuimos esclavos. You were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, Following the course of this world, siguiendo la corriente de este mundo, following the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la potestad del aire, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, el espíritu que ahora opera en los en los hijos de desobediencia, among whom we all once lived in the passions of our flesh, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. How many of us? ¿Cuántos de nosotros? Almost all of us. Casi todos nosotros. No, what does it say? No, ¿qué dice ahí? All of us. Todos nosotros. Okay. You know, don't tell me that you're the exception. No me digas que tú eres la excepción de There eso. are no exceptions. No hay It says, excepción. among whom we all once lived in the passions of our flesh, Porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, carrying out the desires of the body haciendo la voluntad de la carne and the y mind, de los pensamientos, and were by nature children of wrath, y éramos por naturaleza hijos de ira, like the rest of mankind. lo mismo que los demás. But God, Pero Dios, being rich in mercy, que es rico en misericordia, because of the great love with which He loved us, por su gran amor con que nos amó, even when we were dead in our trespasses, aun estando nosotros muertos en pecados, made us alive together with Christ. nos dio vida juntamente con By Cristo. grace you have been saved, Por gracia sois salvos. and raised us up with Him, Y juntamente con Él nos resucitó, and seated us with Him in the heavenly places y asimismo nos hizo sentar en los lugares in celestiales Christ Jesus. con Cristo Jesús. Okay, so just like the Israelites were slaves, Tal como los israelitas fueron esclavos, and then but now they're free, pero ahora son libres, but they choose not to go into the land pero decidieron no entrar a la tierra prometida because porque they still have aún the tenían mentality of a slave. la mentalidad de un esclavo. The same thing happens many times for believers. Y muchas veces lo mismo sucede para los creyentes, That because we were slaves porque fuimos esclavos to our old nature, a nuestra vieja naturaleza, to the power of the devil. al poder del diablo. We were slaves. Fuimos esclavos, Some of us for many years. algunos de nosotros por muchos años, But then Jesus, through faith in Jesus Christ, pero por medio de la fe en Jesucristo we were liberated, fuimos liberados and we are free. y somos libres. And we are free. Y somos libres. Galatians 5:1. Gálatas 5:1. You are free. Eres libre. Really. En realidad, Walk in the liberty anda en la libertad with which Jesus Christ has made you free. en la cual Jesucristo te ha hecho libre. Right? You are free. Eres libre. But even though now you were a slave, Pero tú fuiste esclavo. and remember, a slave doesn't have Y vision, acuérdense, el esclavo no tiene visión, motivación, purpose, propósito, value, valor, and is insignificant. y no es significante. But in Christ, Pero en Cristo you have all of this. tienes todas estas cosas. But if you have the mentality of a slave still, Pero si aún tienes la mentalidad de un esclavo, then you don't have this, entonces no tienes esto. right? We only have these things in Jesus, Solamente tenemos estas cosas en and Jesucristo. that's why we must stir ourselves up. Y es por eso que debemos edificarnos. When
because there is the world is waiting to discourage you. Porque el mundo está listo ahí para desanimarte. Your old sin nature is waiting to discourage you. Tu vieja naturaleza pecaminosa está lista para desanimarte. And the devil and his demons, they are very hopeful to discourage you. Y el diablo y sus demonios están preparados para desanimarte. But you say, wait a minute. Pero tú dices, no, un ratito, Wait a minute. un momento. That's a lie. Es una mentira. That's not who I am. Yo no soy eso. Like, I am not my past. Yo no soy mi I pasado. am not my sin. No soy mi pecado. I am not a slave. No soy esclavo. Hey, wait a minute, Hey, flesh. carne, Hey, temptation comes. la tentación viene, But what did we just read pero ¿qué hemos yesterday? leído ayer? Was Jesus Christ tempted in all things, ¿Fue Jesucristo tentado en todas las yet cosas, without sin? pero sin pecado? So does he know how to give? Let's see. Does he know how to help us? Entonces, ¿sabe Él cómo ayudarnos Right, when we are being tempted. cuando somos tentados nosotros? Yes, he does. Claro que sí. Right. Okay. All right. So let's go now. We only have 29 minutes for chapter 4. Tenemos 29 minutos para el capítulo 4. I don't think it's possible. No creo que sea posible. Okay. But we had to do a little preparation for this chapter. Pero tenemos que prepararnos para el capítulo. Okay. But that's okay. We actually have extra time built into the course. Porque también en el curso tenemos un tiempo extra, así que está bien. No problem. No hay problema. And maybe tomorrow night we'll be here until 11 o'clock. Mañana por la noche podemos estar acá hasta las 11 de la noche. Yeah, you're going. Yeah, you can be there till 11 if you want. Si tú quieres, puedes quedarte hasta las 11. Yeah. All right. Hebrews 4. Hebreos 4. Therefore. There's another therefore. Tenemos otro, por lo tanto. Acá sería What did we pues. just read at the end of chapter 3? ¿Qué leímos al final del capítulo 3? We see that they were unable to enter because of unbelief. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. They didn't enter into the will of God, the plan of God, the purpose of God. No entraron en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Because of unbelief. a causa de incredulidad. Right? So, Por tanto, let us fear. dice acá, temamos pues, Okay, let us fear. temamos pues. Not talking about having anxiety. No está hablando de ser ansioso, It's talking about that we would have a healthy fear. habla de tener un temor sano. Let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. The promise of entering his rest still stands. Que la promesa de entrar en su reposo aún permanece. But so it is. Así que ahí Right? está. God has given, just like he gave the promise to the people of Israel. Tal como Dios les dio la promesa al pueblo de Israel, Go in. entren, I'm with you. estoy contigo. Take risks. Toma riesgos. You know, go on the mission field. Ve al campo misionero. Go. Ve. Go to Cuba. Ve a Cuba. Go to Argentina. Ve a You know, Argentina. go to Bolivia. Ve a Bolivia. Go to Colombia. Ve a Colombia. You know, go. Ve. Take a risk. Toma I riesgos. mean, go to Huancayo. Ve a Huancayo. You know, go to Huánuco. Ve a Huánuco. It's been a long time since I was in Huánuco. Ha sido un tiempo ya muy largo que no he estado en Huánuco. I want to go back to Huánuco. Quiero regresar a Huánuco. Like, go. Ve. Take some risks. Toma riesgos. Go to. If you don't want to take a big risk, Si no quieres tomar un gran riesgo, take a little risk. toma un riesgo pequeño. Go to Las Arenas. Ve a las arenas. That could be a big risk. Ese es un gran riesgo. Yeah, because Jose will, you know,
he'll point out one hillside to you. Porque José lo que va a hacer es señalarte uno de los cerros por ahí. Say, that hillside over there, Dice, ¿ves ese cerro por allá? that's yours. Ese es tuyo. You know. And Jonathan's laughing. Y back Jonathan there. se está riendo Like, atrás. say, yeah, that's what he did. Jonathan dice, sí, eso Is lo that hizo what you conmigo. did to Jonathan? Lo hiciste con Jonathan, ¿verdad, José? Good. Está bien. Excellent. Excelente. That's Jonathan, that's your hillside right Jonathan, there. ese es tu cerro allá. That's take the risk. Toma riesgos. Because God is with you, Porque Dios está contigo. right? God ¿Sí? is with us. Dios está con nosotros. But God has said, like, hey, I'm with you. Y Dios les ha dicho, estoy contigo. And if you go, Y si vas, I will defeat your enemies for you. yo voy a derrotar a los enemigos por ti. I will give you joy. Yo te voy a dar I will gozo. give you rest Yo te voy a dar reposo. if you go. Si es que vas. Will there be resistance? ¿Va a haber resistencia ahí? Yes. Obviamente sí. Will there be enemies? ¿Va a haber enemigos? Yes. Sí. Will there be spiritual attacks? ¿Va a haber ataques espirituales? Yes. Claro que sí. But go. Pero 'Cause ve, I will be with you. porque voy a estar 'Cause contigo. the promise of entering his rest, Porque la promesa de entrar a su reposo, just as the promise to the people of Israel was there, tal como la promesa para el pueblo de Israel estuvo ahí, the promise to us, la promesa está ahí para nosotros. right? The promise is there for Alejandro. La promesa está ahí para Alejandro. It's there for Alexander. Está ahí para Alexander. The promise is there for Godofredo. La promesa está ahí para The Godofredo. promise is even there for Rossi. Incluso para Rosy. The promise is there for you, Rossi. La promesa está ahí para Rosy. Yeah. Go in. Ve, Yes, go in. ve, I'm with you. porque estoy contigo. There is rest. Hay reposo. But so the promise from God is still vigente. Entonces la promesa de Dios está vigente aún. What's the English word for that? Valid. Yeah, I think so. Valid. There's a better word, but I don't remember what it is. I don't know. Sometimes I don't even know. I don't think I speak any language very well anymore. Creo que no hablo ningún idioma bien ahora. Like in August for 2 weeks, I'm going to be I'm going to be with French-speaking people En agosto, por 2 semanas, estaré con personas que hablan francés. in Switzerland and in France. En Francia y en Suiza. And I really would like to try to remember my French from high school. Y voy a intentar recordar el francés que llevé en la secundaria. And if you think I'm confused with languages now, Si crees que estoy confundido con los idiomas ahorita, wait till I come back from there. espera que regrese de allá. I'll be, totally confused. Voy a estar totalmente confundido. Okay, but the promise is still vigente. La promesa todavía es vigente. Yeah. I don't know. Somebody who speaks better English than me can think about what that word is. Alguien que hable mejor inglés que yo, acuérdese, esa palabra, vigente en inglés. Doug and I are going to put our minds together. Douglas y yo vamos a conectar nuestras mentes. And I think between the two of us, Doug, Entre nosotros dos, Douglas, we're like almost equal to Jimmy. somos iguales a Jimmy. Me and Doug. Entre Douglas y yo. A little bit, yeah. Okay. But the promise of God La promesa de Dios is vigente. I'm es just going to use vigente. that word in English. Voy a usar esa palabra, aunque no está en inglés, We're pero lo voy a adding the decir. word vigente to English Estoy añadiendo esa palabra vigente al inglés ahora, because I can't remember the English word. porque no me acuerdo cómo se dice en But you inglés. guys understand what I'm talking about. Pero ustedes entienden, In ¿no? other words, it was given Fue dada and it's still in force. ahora y ahora sigue en pie. Yeah, all right. So there it is. So it's still there. Sigue aún ahí la promesa. So let us fear. Temamos pues. Why? ¿Por qué? Because
of that generation of men, debido a esa generación de hombres, how many men went into the land? ¿cuántos hombres entraron en la tierra prometida? De esa generación. Of that generation. De esa generación. 2. Solo 2. Only 2. Solamente 2. I mean, that's a pretty low percentage. Es un porcentaje muy bajo. You know, if you figure that there were, say, 2 million people, Si piensas que eran 2 millones de personas, and let's say that, I mean, even maybe I don't know. We're just going to say 500,000 men. digamos por ahí ya 500,000 hombres. 500,000. 500,000. Okay, yeah, and 500,000 women. Y 500,000 mujeres. And another million children. Y por ahí mil niños. I don't know for sure. No estoy seguro todavía. Right, but but a large number of men. Pero había un gran número de hombres. Like oops. All right, let's see, 2 out of 500,000. 2 de cada 500,000. Let's see, that would be 1 Sería out of every 250,000 men. one woman. Uno de 250,000 hombres. Yeah, right? Sí. Uno de Are you guys 250,000 good at hombres. mathematics? ¿Son buenos en la matemática? Yeah. Okay, this is pretty simple. Este es simple. Okay, that's a very low percentage. Es un porcentaje muy bajo. Like, for example, in the city of Lima, Por ejemplo, en la ciudad de Lima, how many people are there? ¿cuántas personas hay en Lima? Yeah, we'll just say 10 Vamos a million. decir que hay 10,000 millones. No, 10. No, 10. Lo siento. It's all right. We're 10 both millones. confused together. 10 millones. 10,000 millones. Los dos estamos confundidos. Estamos All confundidos. right, so here we are. Aquí vamos. 10 million people Que 10 millones in Lima. en Lima, digamos. So it would be 4%. So it would be 40 people. Digamos entonces 40 personas. That's the percentage. Ese es el porcentaje. Like, of all the people in Lima, Entre todas las personas en you Lima, know, God says, go into the land. Dios les dice, hey, You know, vayan come a la on, tierra. Come on. You know, like, you know, be a real disciple. Sé un discípulo verdadero. Take some risks. Toma riesgos. Like, really. En Live by serio, faith. vive por fe. Well, the percentage El porcentaje of you know, of men that went in back into the land of Canaan, el porcentaje de las personas, de los hombres que regresaron a la tierra de Canaán, from that generation, de esa generación, was this percentage. fue ese porcentaje. And if you apply that same percentage to Lima, Y si aplicas ese porcentaje en relación a Lima, it would be 40 sería 40 people 40 out personas of 10 million. de 10 millones. I hope we're better than that. Espero que seamos mejor que ellos. Like, you know, like I hope we're better than 40 people in all of Lima that are going to really run after God. Espero que seamos más de 40 personas de todo Lima que estamos yendo tras Dios. But that's why he says, Y es por eso que acá dice, let us fear, temamos pues lest any of you should seem to have failed to reach it. que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. For good news came to us, Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, just as to them. como a ellos. Okay, what's he talking about here? ¿De qué está hablando el autor aquí? Okay, it's talking about the Jews, Está hablando de los judíos, you know, and nosotros. y está hablando And también us. de nosotros. Okay, here we are Aquí estamos in the year 2013. en el año 2013. Here's the cross. Aquí está la cruz. And let's see, this
This would be about, yeah, maybe Digamos que esto sucedió aproximadamente maybe 1500 en el año 1500 before Christ. antes de Cristo. So how many years do we have? Entonces, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años tenemos ahí en el transcurso? Approximately Aproximadamente 3,500 plus. 3500. Yeah, I don't know exactly. Aproximadamente, no sé I'm just- exactamente, estoy dando algunos números. Yeah. The exact number is not important. Porque el número exacto no es importante But- por ahora. But what I'm saying, or what the author is saying here, Y lo que el autor está diciéndonos he's acá saying, look, es que dice, hey, good news came to us. las buenas nuevas fueron anunciadas a nosotros. Okay, good news La buena nueva came to us La buena nueva fue anunciada a nosotros, just as it came to them, tal como a ellos. right? ¿Sí? Right. The good news La buena nueva came to us fue anunciada a nosotros, just like it was announced to them. tal como fue anunciada a ellos. Okay. But the message that they heard Pero el mensaje que ellos oyeron is the same message that we have heard. es el mismo mensaje que hemos oído nosotros. Salvation Salvación by grace through faith por gracia, por medio de la fe, and living by faith. y vivir por fe. The just one will live by faith. Que el justo vivirá por fe. Right? ¿Sí? Habakkuk 2:4, Habacuc 2:4, Romans 1:17, Romanos 1:17, Galatians 3:11, Gálatas 3:11 and Hebrews 10:38, y Hebreos 10:38, I think, creo, more or less. por ahí. The just one shall live by faith. El justo vivirá por fe. So this good news Entonces esta buena nueva was announced to them, fue anunciada a ellos, but one out of 250,000 pero uno de 250,000 believed it. la creyó. Right? ¿Sí? Are you with me? ¿Están conmigo? You know, very low percentage. Un porcentaje muy bajo. How about us? ¿Qué tal nosotros? Like, what's the percentage? ¿Cuál es el I porcentaje? don't know. No lo I sé. don't know. And I don't know about you Y no sé en relación a ti or about other people, o en relación a otras personas, but I can only make a decision for me, porque solo puedo tomar la decisión por mí. right? ¿Es eso cierto? Right? Isn't that like what Joshua said? ¿No es lo que dice Josué? As for me and my house, Para mí y mi casa like, you know, we will serve the Lord. voy a servir al Señor. Nosotros Right. serviremos al Señor. Yes. So the good news was announced to them, Entonces la buena nueva fue anunciada a ellos just as and to us too. y a nosotros también. But the message they heard did not benefit them Pero no les aprovechó el oír la palabra because they were not united by faith with those who listened. With por those who no heard. ir acompañada de fe en los que la Okay, oyeron. the ones who heard the message, Aquellos que escucharon el mensaje they did not mix faith with the message. no mezclaron fe con el mensaje. They did not. They didn't. It was not. That's our responsibility Y esa es nuestra responsabilidad, to say yes, Lord, de decirle sí, Señor, to the Word of God. sí, Señor, a tu palabra. Yes, Lord. Sí, Señor. When God says, Cuando Dios dice, Cuba, Cuba, Holguín, Holguín, guarda la vaca. guarda la vaca. Yeah, isn't that it? How many of you would like to live in Guarda la Vaca? ¿A cuánto les gustaría vivir en Guarda la Vaca? Like, you know, it's
Like Pastor Julian wants to live Pastor in Julian quiere Guadalajara. ir a vivir allá en Guarda la Vaca, Take care of the cow. cuidando ahí las vaquitas. Okay, you know, I mean, isn't that a good name for a town, ¿No es un buen nombre para una ciudad esa? right? You know, Guadalajara. Guarda la Vaca. You guys look at me like I'm making this up. Ustedes me miran como si yo estuviera inventando ese nombre. You can look on a map if you want Búsquenlo to. en el It's mapa right si there. quieren, está ahí. I'll show you where it is on the map. Si of quieren, Cuba, yo les you know. muestro allá en Cuba en qué You parte know, está en un mapa. Guadalajara. Guarda la Vaca. And the city that's closest Y la ciudad que más cercana is Holguín. es Holguín. And between Guadalajara and Holguín Y entre estas ciudades, Guarda la Vaca y Holguín, is Pastor Edith. se encuentra Pastor Edith. And boy, you know, he could use some workers for the fields there. Y él puede usar obreros para el campo allá. Yeah. So maybe someone here would go there. Tal vez alguien de aquí va a ir allí. Like, and as a church, Y como iglesia, wouldn't it be good for us to support a missionary in Cuba? ¿no sería increíble para nosotros apoyar a uno de nuestros misioneros en Cuba? What do you think? ¿Qué piensan? Like, yes. You think God would be for that? ¿Tú crees que Dios estaría a favor de eso? Why not? Claro. Let's do it. Let's take some Hagámoslo, risks. tomamos riesgos. God has given us the message, Porque Dios nos ha dado el mensaje. but the message did not benefit them, Pero dice que este mensaje no les aprovechó. right? Why? ¿Por qué? They didn't mix faith, Porque no fue acompañada de fe. right? So, verse 3, Verso 3. and we're going to finish. Y ahí vamos a concluir. And then tomorrow we're going to really have to move a lot faster. Y mañana vamos a ir un poquito más rápido en el capítulo. It's okay. Y está bien, We can do it. podemos hacerlo. But verse 3, Verso 3. for we who have believed Pero los que hemos creído, enter that rest, entramos en el reposo, as he has said, de la manera que dijo. like I swore in my wrath, Por tanto, juré en mi ira, that they shall not enter my rest. no entrarán en mi reposo. Right? Who does not enter his rest? ¿Quién no entró en su reposo? The ones who did not believe. Aquellos quienes no creyeron, They didn't believe that God was good. aquellos quienes no creyeron que Dios era They bueno, didn't believe that God was powerful no enough. creyeron que Dios era lo suficientemente poderoso, They didn't believe that God was for them, maybe. y no creyeron tal vez que Dios estaba por ellos. But for those who do believe these things, Pero para aquellos que sí creyeron estas cosas, we enter into that rest, entramos en el reposo, because his works were finished from the foundation of the world. porque sus obras, las obras suyas, estaban acabadas desde la fundación del Right. mundo. That's an amazing statement. Esa declaración es increíble. His works were finished from the foundation of the world. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Okay, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, And God rested on the seventh day from all his works. y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. And again in this passage he said, Y otra vez aquí they shall not enter my rest. dice, no entrarán en mi reposo. Since therefore it remains for some to enter it, Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. again, Otra vez, isn't that good? ¿no es esto bueno? Again. Otra vez. It's like, okay, he gave them an opportunity. Es como decir esto, les dio a ellos una oportunidad He's giving you an opportunity. y ahora te da a ti una oportunidad. And he actually is, you say, but he gave me an opportunity and I didn't take advantage of it 5 years ago. Y tú dices, él ya me dio la oportunidad, pero hace 5 años no tomé ventaja de ello. Well, let's do a test. Vamos a hacer una prueba. Okay.
Let's do it. Let's do it. This is a test to see if God still has a plan for you. Esta es una prueba para ver si es que Dios todavía tiene un plan para ti. Would you like to know the answer to that question? ¿Quieres saber la respuesta a esa pregunta? Does God? I mean, I have not taken advantage of my opportunities. Tú dices, pero no he tomado ventaja de las oportunidades. God has given me opportunities and I was lazy Dios me dio oportunidades, pero yo fui ocioso. and I didn't do it. No lo hice. Like, okay, let's do a test Bueno, hagamos un examen and find out, y vamos a ver see if God still has a plan for you. si Dios todavía tiene un plan para ti. Ready? ¿Están listos para esto? You gotta stretch your arms Vamos, a little bit. estira tus brazos un poco. Yeah, ready? Take a first of all, exhale. Primero exhala, exhala. Now inhale, Ahora inhala, inhala. hold it. Sosténla ahí, la respiración. Bótalo. Okay, so how many are still breathing? ¿Cuántos aún están respirando? Okay, you're breathing. ¿Estás respirando? Well, that's the test. Bueno, ese es el examen. You pass. Pasaste el examen. You passed the test. Pasaste el examen. God still has a plan for you Dios todavía tiene un plan para ti, because He must, porque debe tenerlo, because you're still here, porque aún estás aquí, breathing. So respirando. God still has a plan for you. Así que Dios todavía tiene un plan para ti. Again, it says again, Y acá dice en el verso 7, otra He vez appoints a certain day. determina un día. And what is that day? ¿Y cuál es ese día? Today. Hoy, Today. hoy. God appoints a certain day. Otra vez determina un día. What day is it? ¿Qué día es ese? Today. Hoy, Right? Today. hoy. Saying through David so long afterwards, Diciendo por medio de David, in the words already quoted, después de tanto tiempo, como él dijo, today, if you hear His voice, si oyeres hoy su voz, don't harden your hearts. no endurezcáis vuestros corazones. For if Joshua had given them rest, Porque si Josué les hubiera dado el reposo, God would not have spoken of another day later on. no hablaría después Dios de otro día. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. And it's not Saturday. Y no es el sábado. And it's not Sunday either. Y tampoco es el domingo. You know, please don't argue with people about Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Por favor, no estés discutiendo con las personas allá. No, es el sábado. No, el domingo, sábado, domingo. You know, like, what day should we have our church service? ¿Qué día debemos tener los cultos en la iglesia? You know, I mean, with some you know, there's a certain group that what day do you worship God? Hay un grupo que siempre pregunta, hey, ¿qué día ustedes adoran a Dios? So, like, and you know, and we say Y nosotros decimos, Saturday, sábado. and they say yeah. Y ellos dicen, sí, And así then es. and then we say and Y Sunday, luego decimos, y domingo. Y ellos están como, and Monday, y lunes, and Tuesday, y martes, and Wednesday, y and miércoles, Thursday, y and jueves, Friday, y viernes, and Saturday again. sábado de nuevo. Yeah, Saturday, good. Y sábado. Y ellos dicen, But sí, sábado, Sunday bien. too. Pero el domingo también. And every day. Todos los Because días. the Sabbath rest Porque dice, este reposo, is not a 24-hour period. este reposo no tiene un periodo de 24 horas. It's a rest for the people of God Es un reposo para el pueblo de Dios in your soul en el alma. as you go into the war. Mientras vas a la guerra, You go where the cross leads you, mientras vas a donde te guía la cruz and you lose your life, y pierdes tu vida, but you gain something much more valuable, pero ganas algo que es más valioso, Jesus Christ. a Jesucristo. For whoever has rested, has entered God's rest, has also rested from his works as God did from his. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Okay.
All right, so that's enough for tonight. Para esta noche esto es suficiente. We'll begin with these words tomorrow night. Mañana por la noche vamos a empezar con estas palabras. Let us, therefore, Procuremos pues strive to enter that rest, entrar en aquel reposo, so that no one may fall by the same sort of disobedience. para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Okay, we'll start there. Ahí vamos a empezar mañana por la noche.